Enhorabuena por el premio Novela Negra de Getafe. Cuando te planteaste escribir esta novela, ¿qué era lo que querías contar? Bueno, en principio un tributo al género, ¿no? Yo leo novelas policiales, por supuesto que no es lo único que leo, estudié filosofía y me gusta muchísimo la literatura en general, pero la novela policial me acompaña y desde muy pequeña, y era una suerte de tributo al género, ¿no? Era y era un descanso intelectual para mí también, ¿no? A pesar de los planteos los desafíos intelectuales que plantea la novela negra, para mí era una forma de descansar de ciertos temas que venía trabajando mucho en filosofía y también incluso en literatura con novelas anteriores que tengo, ¿no? Así que, bueno, eso fue, ¿no? Solas juegas con dos temas fundamentales que son la literatura y el sexo. Yo creo que la literatura también tiene un componente sexual. Pensar es excitante, escribir es también excitante, ¿no? Y creo que en ese sentido hay algo en la novela que se dice sobre lo que significa la literatura y la excitación sexual, porque creo que el pensamiento en general es excitante, ¿no? Entonces, este escritor y su mujer entablan relaciones bastante turbias y raras y contradictorias con los discípulos de este maestro, ¿no? Dentro de ese grupo, discípulos, mujer y algún amigo, están los sospechosos y eventualmente el asesino, ¿no es cierto? Leila es la mujer que triangula a todos los sospechosos. ¿Es ella una Emma Bovary moderna? El escritor y el asesinado y el muerto, que se llaman Katz, ve a él piensa en su mujer como si fuera Emma Bovary, ¿no es cierto? Hay algo de ella que no se satisface, bueno, Emma Bovary era una histérica, ¿no es cierto? Y también lo es Leila, ¿no es cierto? Por eso también quizás esas relaciones que ella entabla con los discípulos de su marido, ¿no? Pero en realidad la relación que se establece con esos discípulos es también para conservar el matrimonio, ¿no es cierto? Para poder seguir estando juntos es que ellos necesitan hacer entrar a terceros en ese matrimonio, ¿no? El otro gran tema es la pulsión por el reconocimiento. Los escritores sois un poquito complicados. Yo creo que y cada vez más, habría que extenderse en eso, ¿no? Pero en la familia de los escritores hay muchas envidias. Es una familia muy complicada. Hay muchas envidias, hay celos, es el estar muy pendiente del otro, ¿no es cierto? Y una necesidad de reconocimiento, como bien decís, muy grande, ¿no? Lo que pasa es que en los textos literarios se juega quizás lo más profundo de todos nosotros, ¿no? No es lo mismo escribir una novela que presentar un balance, ¿no? Hay algo del componente afectivo que también se traduce en los textos que importa y mucho, ¿no? Cuando eso no es reconocido puede crear frustraciones muy grandes y pasiones bajas muy profundas, ¿no? Sí. Estas dos fuerzas arrastran a los demás hacia una única dirección. Parece que tu protagonista tiene que morir sí o sí. Dices incluso la bestia debe morir. Y sí. La bestia debe morir es un texto de Nicholas Blake, que es un escritor también de policiales. Y después también está eso, ¿no? Cómo los escritores se transforman en pequeños dioses, digamos, ¿no? Pequeños dioses en torno a los cuales aparecen los discípulos que quieren matar al padre en términos freudianos, ¿no? Tótem y tabú, para decirlo así, ¿no? Entonces matar a ese padre, el padre en este caso literario, que tiene, por supuesto, un efecto simbólico para que esos discípulos puedan crecer, ¿no es cierto? Y puedan tener su propio lugar. Eso muchas veces no es posible, ¿no? Y ahí, bueno, en esos términos es que se juega la novela. Estos discípulos tienen intereses sexuales e intereses literarios, ¿no es cierto?, en torno a este matrimonio de Katz, ¿no?, de Gabriel Katz, el gran escritor, y de Leila, su mujer, ¿no?
Surge además ese mito que decías de la muerte del padre, que además se toma posesión de la vida del hijo una vez muerto. El hijo, Félix, es el que se hace cargo de la investigación de esa muerte, mucho más que la policía, ¿no? Y en esa investigación no solamente él intenta descubrir quién asesinó al padre, sino quién era el padre, ¿no es cierto? Él, Félix, el hijo, el investigador, tiene una relación muy distante con ese padre. Entonces, paradójicamente, ese asesinato, el asesinato de su padre, es también la oportunidad para descubrir quién era, ¿no? Y acercarse aún muerto a ese padre, ¿no? ¿El móvil es el eje de la nueva novela negra? ¿No es exactamente la búsqueda de la verdad? Sí, yo creo que hay, digamos, habría que distinguir como dos líneas en las novelas negras, ¿no? Una es la novela negra que dicta la tradición norteamericana, que es una novela de tipo sociológica, digamos, de investigación, donde el detective es un detective a veces casi en el mismo borde que los criminales, ¿no? Y ahí hay una reflexión sobre la sociedad y la sociedad decadente, la sociedad marginal, ¿no? Y después está la novela clásica de tipo inglés, ¿no? Cuyo originador es Poe. Es paradójico porque Poe es norteamericano, pero sin embargo funda el género clásico inglés, ¿no? Y es la novela de enigma, es la novela del detective que reflexiona, que observa, que deduce, ¿no? Son como dos géneros distintos. A mí me interesa mucho el género del género inglés, ¿no es cierto? Me gusta mucho tratar de entender las razones y racionalizar y pensar por qué es que alguien es capaz de matar, ¿no es cierto? Y en eso hay un beneficio secundario, porque cuando entendemos eso es también una posibilidad de entender cuáles son nuestras propias pulsiones agresivas como lectores, ¿no? Entonces, el policial tiene esa característica, ¿no? Nos enseña a pensar en nosotros mismos. No solamente seguir una trama y un enigma, ¿no? Sino entender por qué nosotros seríamos capaces de matar a alguien, ¿no? Hay un momento que encuentro particularmente brillante, que es cuando Cedro, ese hombre tan bello, dices que de tan bello puede acabar volviéndose homosexual. ¿De dónde sale esto? Yo pensé ese personaje en un chico que conocí una vez, no es que lo conocí muy personalmente, digamos muy directamente o íntimamente, pero conocí a un hombre tan lindo, tan lindo, tan lindo, que digo, ¿cómo puede ser un hombre tan lindo mirado por tantas mujeres y por tantos hombres, ¿no? ¿Cómo puede aguantar eso que quizás las mujeres tenemos es más fácil de entender, ¿no? Las mujeres son tan miradas con intenciones sexuales y como objetos. ¿Qué le pasa al hombre en ese caso, ¿no? A mí me parecía que Cedro tenía que protegerse de las miradas, tanto masculinas como femeninas, como hacemos las mujeres algunas veces, que nos tenemos que proteger de las miradas, tanto más que nada masculinas, pero también las femeninas, ¿no? ¿A qué crees que se debe este éxito de la novela negra? La novela negra tiene muchísimos componentes, incluso filosóficos, ¿no? El tema de la verdad está presente. El final de la novela negra es el desvelamiento de la verdad. Y eso también es casi filosófico, diría yo, ¿no? Entonces hay muchas razones. Hay también una tramitación de nuestra propia violencia interna que se va jugando en las tramas policiales, ¿no? Entonces hay muchísimas razones por las cuales, y sobre todo, quizás en una época donde hay mucha injusticia, donde se siente la injusticia de la vida en general, la injusticia política, la violencia política que todos vivimos, encontramos en la novela negra un alivio simbólico. Está bien, es simbólico, pero es un alivio simbólico, una explicación, aunque sea simbólica, ¿no es cierto? Entonces, por eso creo que es tan interesante. Habría otros aspectos para marcar. Hay algo de evasivo en el género, eso también por supuesto. Es muy interesante la idea de estar en suspenso, ¿no es cierto? Por supuesto las novelas de enigma crean suspenso y nos mantienen a los lectores suspendidos, pero sin caer en un abismo, sin caer en el abismo del sinsentido, porque precisamente la verdad va a ser conocida. Y eso también es
es un descanso, ¿no es cierto? El hecho de que haya una verdad que finalmente va a ser desvelada es una forma de descansar, ¿no es cierto? Y es una forma de protegernos ante una existencia que es misteriosa y es enigmática, ¿no? Y acá, al menos en las novelas negras, encontramos alivios parciales, ¿no? Pues muchísimas gracias, Solange, y disfruta muchísimo de este premio de Getafe Negro. Muchas gracias, muchísimas gracias.